Sean todos bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración a Dios. Este tiempo especial en el que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en Venezuela, los que estamos en otros países de aquí, de la iglesia, todo aquel que a esta hora ha dispuesto su amor, su tiempo, para alabar y adorar al nombre de Dios. Tu palabra dice en el Salmo 104, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Qué lindo empezar este tiempo dándole la gloria al Señor. Venimos de un congreso en donde celebramos. No lloramos por la muerte de Jesús, sino que celebramos la victoria de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 4:25 que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Significa que fuimos salvados, justificados, limpiados, y por eso nos podemos declarar vencedores. Cada uno de nosotros podemos cantar, como decíamos ahorita en el Salmo 104, cantaré a mi Dios y declararé su victoria en la cruz por nosotros. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Nos podemos declarar vencedores. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Ya no soy esclava del pasado, porque tú, Señor, venciste. Lo venciste en la cruz, Señor. Gracias por tu gran amor por mí, Señor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Así es, Señor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Ya no soy, ahora soy libre y puedo cantar y declarar y vivir en tus promesas, Señor, confiando en que tu palabra, Señor, se cumplió, que tu plan de salvación se cumplió para toda la humanidad, Señor, para todo aquel que cree. Mi corazón está firme y yo viviré confiada, porque soy más que vencedor.
porque todo lo que tú planeaste, Señor, se cumplió y hasta la última gota de sangre fue derramada en la cruz por mí, por ti. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Allí donde usted está, gócese y celebre esa victoria. Soy más que vencedor. Levante sus manos y diga: soy más que vencedor. Ahora vivo en las promesas de Dios. Me declaro libre, me declaro justificada, me declaro amada, me declaro vencedora. Tú, Señor, lo hiciste por amor a mí. No te importó entregar todo, Señor, en esa cruz por mí, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, gracias por ese sacrificio de amor, Señor, porque lo podemos decir, lo podemos cantar, lo podemos proclamar, Señor, que tu palabra se cumplió, de que tu amor se derramó de una manera sobrenatural en ese lugar, Señor. Gracias, Padre, gracias, amado Dios. ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no exaltarte? Hemos visto en esta semana muchas situaciones vividas, muchas cosas, Señor, que nos han mostrado que definitivamente todo fue por amor. Tu gracia se derramó por nosotros. Esa sangre que me limpia, esa sangre que me redimió, esa sangre que me dio perdón, que me dio libertad. Puedo decir, Señor, que mi vida cambió, que ahora hay un antes y un después desde el momento en que te conocí. Porque tú llegaste, Señor, a traer libertad, a traer sanidad. Bendito eres, Dios. Te alabo, Dios, te bendigo, mi Señor, te exalto, Padre amado. Eres Dios, eres grande, eres hermoso, Señor. Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús
gracia se derramó en ese lugar, Señor, sin que tuviéramos que hacer nada ni pagar nada. Tu gracia se derramó en esa cruz, Señor, por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor nos dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ese fue el precio que Él pagó. Él tomó mi lugar, vino a darme salvación. Me amó aún sin merecerlo. Tú me inundas con justicia y tu gracia cautivó mi corazón, Señor. Y ahora que te tengo, y ahora que te conozco, y ahora que he entendido todo esto, tu Espíritu me guía a la verdad. Puedo caminar confiadamente, acercarme confiadamente a ese trono de la gracia, porque estoy segura que tu amor nunca va a fallar. Gracias, gracias Dios, gracias por tu bondad, gracias por amarme tanto, Dios. Y por eso hoy, Señor, venimos a ofrendar no solo nuestra vida, que la ofrecemos en sacrificio vivo y santo delante de ti, Señor, como lo único que te podemos dar, Dios, por tu sacrificio y por tu amor por mí. Hoy cada persona viene al lugar que tú has escogido, Señor, para que sean colocados y depositados los diezmos, las ofrendas, las primicias, Señor, y porque tú, Señor, bendices a cada diezmador que hoy, Señor, dispone ese dinero, esa cantidad para tu obra, para tu iglesia, para seguir creciendo. Gracias por las bendiciones que derramas en cada familia, Señor, en cada vida, en cada uno de tus hijitos, Señor, porque tú eres quien bendice la obra de sus manos, Padre amado. Señor, gracias. Y decíamos que la semana pasada estuvimos viendo todo lo que era el Congreso y el último día hicimos la Santa Cena.
Y para los que no lo saben, o los que no recuerdan, o los que no lo tienen claro, la Santa Cena celebra el hecho de que la salvación que Jesús conquistó a favor nuestro no podía ser ganada o conquistada a través de la conducta humana, de las buenas o las malas obras, sino que era ofrecida por gracia. Por tanto, es garantía de paz, confianza, fraternidad y perdón para ti y para mí. Solo tu gracia, Señor, derramada por tu pueblo, por tus hijos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por tanto amor, Dios. Pusiste en orden todo el caos y adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu vida diste ahí, Señor, para que yo pudiera ser libre. Libre. Podemos ser libres, declararnos libres, salvados, justificados, redimidos. Digno eres, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno eres tú, Señor. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro
Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esa salvación? ¿Cuántos celebran esa victoria en la cruz? ¿Cuántos viven ahora libres y creen y saben que su amor, que ese sacrificio no fue en vano y que su amor no fallará, nunca fallará? Gracias, Señor, por esa gracia sublime, Dios, que solo tú lo podías hacer por nosotros. Ningún sacrificio humano podía obtener esa victoria que tú obtuviste, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de Danelis. Te ruego en el nombre de Jesús que seas usando su vida y tu palabra como espada de dos filos llegue a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Saludo para todos los que están en casa escuchando este mensaje, nuestros hermanos que están en otros países y los que estamos aquí en Venezuela en esta nueva situación donde no nos podemos reunir nuevamente. Y aunque me hubiese gustado que estuvieran aquí presentes, quiero hacerles una pregunta y cada uno la responde allí donde está. ¿Por qué estás escuchando este mensaje hoy? ¿Por qué tú que estás fuera y que si puedes ir a congregarte, estás hoy o en ese momento en la iglesia? ¿Cuál es la razón la cual te lleva a escuchar la palabra de Dios o a buscar su presencia? Y yo me imagino que como personas hay escuchando este mensaje, pues respuestas también hay. Y pueden haber muchas. Pero ¿qué le contestarías tú al Señor si Dios te pregunta hoy, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas aquí? Y el Señor me llevaba al pasaje de Elías, cuando Elías se escondió en la cueva. Está en Primera de Reyes 19. Y el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? El miedo a perder la vida llevó a Elías a esconderse y se le olvidó quién era el Dios a quien él servía y se olvidó los milagros que Dios había hecho a través de él. Dios te pregunta hoy, ¿qué haces aquí? Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Yo quiero animarte hoy a que salgas de esa cueva donde has estado metido de repente en distracciones, en temores, en depresión, en miedo, porque Dios te está diciendo hoy a ti, ¿qué haces allí escondido en esa cueva? ¿Se te olvida quién es el Dios al que tú sirves? ¿Se te olvidan los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Porque
el Señor nos ha hablado durante todo este tiempo sobre tiempos peligrosos. Nos ha hecho llamados de atención y nos dijo hace poco que lo único que nos iba a mantener firmes era recordar sus promesas, los milagros, las señales y los prodigios que nuestros ojos han visto. Entonces el tiempo de nosotros salir de nuestro miedo, salir de nuestros temores, salir de la cueva, de la desesperación, de la desesperanza, de ese miedo a la escasez y a toda la situación y ponernos delante de Jehová. ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? Vamos a hablar de la oración. Y yo le decía al Señor, Señor, nuevamente oración, pero el Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y necesitamos realmente oración. Y dice el Salmo 5, del 2 al 3, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y dice, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate que el salmista habla y le dice, Señor, de mañana oirás mi voz. Y dice que me presentaré delante de ti, y así fue lo que el Señor le dijo a Elías, sal de la cueva y preséntate delante de Jehová. Tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios, pero también dice, y esperaré. ¿Por qué? Porque la oración no es un monólogo, la oración es hablar con Dios, y lo hemos visto muchas veces. Es como el ABC, ¿qué es orar? Hablar con Dios, pero también que Dios hable contigo. Es una relación, es intimidad, es personal. Y el propósito de la oración no es obtener cosas. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué podemos aprender nuevo de la oración? Y el Señor me respondió a través de una predicación de un pastor muy conocido. Cuando a él lo llamaron a servir como copastor de la iglesia, él le dijo al Señor que él siempre había tenido temor de que fuera llamado como pastor o copastor, porque ¿qué iba a compartir cada semana? ¿De dónde iba a sacar el mensaje cada semana? Y él estaba en un parque cuando recibió la llamada y el Señor le dijo, voltea y mira. Él estaba en una cascada, en un parque natural, y él le decía, así como fluye el agua en esa cascada que no tiene fin, así va a fluir mi palabra en tu boca. Y yo, wow, dije, Señor, la oración es como esa cascada. Siempre va a fluir mientras tú y yo busquemos la presencia de Dios, ¿sí? Y vamos a ver 3 aspectos que tal vez ya lo sabemos, pero hoy vamos a estudiar nuevamente por qué debemos orar. Y la primera razón es porque la oración es un deber de todo cristiano. Y ahí empezamos a patinar y no nos gusta porque deber es tener que hacer. Deber es una disciplina. Deber es que me toca. Y no lo estamos viendo que el pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, oró. Necesitamos orar. Y no me gustan las disciplinas espirituales y tal vez no somos buenos para las disciplinas espirituales y tendemos a pensar que son aburridas, que son legalistas, que es un fastidio, no me gusta el ayuno, no me gusta orar, no me gusta leer la palabra, pero son necesarias. La Biblia nos deja bien claro que el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo de oración. Y podemos ver en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de que el pueblo de Dios oraba para peticiones personales, también oraba por el pueblo en general, y en el Nuevo Testamento igual. Por ejemplo, está el caso de Ana. Ana tenía un dolor en su corazón y dice la palabra de Dios que ella oraba de tal manera que creían que estaba borracha, que estaba ebria, y aún su esposo le decía, es que no te basto yo, pero ella quería tener un hijo. Y su pasión y su entrega en esa oración, ella vio la respuesta de Dios. Y no se quedó allí, porque cuando ella tuvo
la respuesta de Dios y el Señor le dio lo que ella tanto anhelaba, volvió a orar para agradecer y para consagrar a ese hijo. Y hay muchísimos ejemplos y yo quiero hoy hacer un alto para estos hermanos que están fuera, estos que se fueron de Venezuela buscando un mejor futuro. Y quiero llevarte a que leas Nehemías, que también oró. Y en el tiempo de Nehemías no habían redes sociales, en el tiempo de Nehemías no había la comunicación como hoy en día. Pero Nehemías se encontró con unos hermanos y les preguntó cómo estaban los que habían escapado y cómo estaba Jerusalén. Y cuando Nehemías escuchó la situación en la que estaba su tierra, ¿qué hizo? Lo podemos leer en Nehemías 1. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y bien es cierto que la pandemia es algo mundial, pero por decirlo de alguna manera, nosotros en Venezuela tenemos un valor agregado, que es la situación país. Tú que estás fuera, te has sentado a dolerte, a llorar, a hacer duelo y a orar por los que estamos aquí, por tu tierra, por tu país. Porque muchos dicen, es que yo no sé qué haces tú allá todavía. ¿No han pensado en irte? Y yo sé que hay muchos pasando también trabajos y penalidades y ha sido muy difícil el estar en el extranjero. Pero nunca se te puede olvidar de dónde te sacó el Señor. Duélete por tu país, duélete por tu nación, siéntate, escucha, llora, ayuna y ora al Dios de los cielos. Y sí, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra ligereza, por nuestra flojera. Y tenemos que sacudirnos. Todo el pueblo de Dios, toda la iglesia de Cristo tiene que sacudirse, porque estamos entregados a la dificultad. Estamos o con flojera, o totalmente distraídos, o simplemente estoy atemorizado de que el virus me toque. Y entonces yo no oro. La oración se ha vuelto floja. Nos hemos vuelto perezosos. Y hoy es un buen día para que tú y yo nos sacudamos. Y como les decía en un principio, sal de la cueva y haz como Nehemías. Ora, ayuna, clama y acciona. No es que nada más te quedes allí. Debemos orar, y lo dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que no nos demos por vencidos. El Señor Jesús nos habla y a medida que tú quieras estudiar más acerca de la oración, va a ser como esa cascada, como ese río de agua que fluye y fluye y fluye. El Señor le decía a los discípulos a través del pasaje de la viuda, oren sin desmayar, porque ese juez injusto, lo podemos leer en la Biblia, en Lucas. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, voy a conceder lo que esta mujer viene cada día a decirme. ¿Por qué nos cansamos tan fácilmente? Es nuestro deber, hijo de Dios. Ya quítate el CD o el pendrive o lo que tengas de que es una disciplina espiritual que me aburre. No, es porque no has tenido entonces ese encuentro personal con el Señor. Es porque realmente no has estado en esa plenitud y en esa presencia, porque cuando estás ahí no quieres salir más nunca. Porque te metes en ese lugar y es algo tan espectacular. Además de que el Señor nos los está mandando.
Dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Este debería ser tu lema y mi lema. Nunca dejar de orar. Por muy oscuro que parezca el panorama, por muy difícil que se vea la situación, por muy tú y yo tenemos el deber de orar como pueblo de Dios, como hijo de Dios. El segundo aspecto que vamos a ver sobre el por qué debemos orar es que la oración es un privilegio, ¿sí? Y antes de entrar, busqué varios conceptos de qué significa tener un privilegio. Y miren lo espectacular. Es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Tú y yo tenemos una ventaja exclusiva y especial concedida, adivinen por quién, por el creador del universo, por el mismísimo Dios. Dice otro concepto, es un derecho de goce exclusivo, el que se da o concede sin atención a un mérito a quien se la está dando, sino solo por gracia o por parcialidad del superior. O sea que Dios dijo, yo te doy este privilegio, no por tus méritos, no por lo que tú eres, no por lo que tú haces, sino que te estoy dando una ventaja que es exclusiva y especial para que tú te comuniques conmigo. Y es tanto así que en el Antiguo Testamento, por supuesto que el pueblo oraba, pero tenían que mantener una distancia. Y el único que tenía acceso una vez al año al trono, al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Pero gracias a la muerte expiatoria de Cristo, nosotros recibimos nuevo y libre acceso a Dios Padre. Cristo conquistó por nosotros y para nosotros la paz con Dios y el final de ese distanciamiento. Ya no tenemos que esperar un año para que el sumo sacerdote entre y vea si de verdad tenemos el perdón de pecados o no. Cristo lo hizo por ti y por mí. Recibimos ese libre acceso y dice, y fue el final del distanciamiento. Ya no entramos a la presencia de Dios como extranjeros, como extraños. Entramos como hijos privilegiados. Quiero que lo entiendas y que sea el Espíritu Santo hoy rompiendo todo esquema, rompiendo todo paradigma y que entiendas el privilegio que tienes de entrar a la presencia de Dios. Y lo podemos ver hoy, tanta y tanta gente que quisiera orar pero no sabe cómo, no entiende el privilegio que tiene. Y mucha gente te dice, enséñame a orar o quiero orar como tú. No, cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene unas características, un carácter diferente. Y Dios nos ama a cada uno de esa manera. Entra, primero como en deber, pero también como ese privilegio especial que Dios te está regalando, que es por gracia, no porque te lo merezcas, sino que simplemente a Él le place que tú entres a su presencia, porque ya quitó el distanciamiento que había. Además, si no vemos la oración como un privilegio, nada más que tengas entrada libre al trono de Dios, al Dios omnipotente, y que puedas ir confiadamente, lo dice su palabra, o sea, qué mayor privilegio que ese. Y la oración y la comunión espiritual están ligadas. ¿Y qué es comunión? Común, unión. En unión, dos que se convierten en uno, así como el matrimonio, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando nos casamos, nos unimos en una sola carne. Y cuando nosotros recibimos al Señor y lo aceptamos como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que somos uno en Cristo. Y literalmente, en el idioma hebreo, dice que significa que estamos dentro. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, porque por fe hemos pasado dentro de Él y Él ha pasado dentro de nosotros. Entonces, si lo asemejamos al matrimonio,
¿Cuál es el matrimonio más perfecto? Que te casaste con Cristo. Que Él pasó a ser en ti y tú en Él una sola persona. Y si yo estoy en Cristo y tú estás en Cristo, los dos, todos estamos los unos en los otros. Y en esta unión podemos orar con plena certeza, con plena seguridad de que donde quiera que haya un corazón que anhela y que clama y que ora y que habla con transparencia, con sinceridad, con honestidad, allí está ese Dios que escucha la oración. Y no importa cuán duro ores o cuán bajito o si tu voz es débil porque no tienes fuerzas, Dios está mirando el corazón con el cual tú estás yendo a su presencia. Pero así como ese matrimonio, podemos entender que muchos de los problemas matrimoniales es por problemas en la comunicación. ¿Sí o no? ¿O me pasa solamente a mí? Pero hace poco veíamos en el Congreso de Líderes que teníamos que aprender a comunicarnos, aprender a escuchar y ser medidos en el hablar. Esto también va con el Señor. Tenemos que ser medidos en el hablar con Dios, claro, porque acuérdate que estamos hablando con el Rey de Reyes. Tenemos que tener reverencia, tenemos que tener respeto, tenemos que saber a quién estamos yendo. Pero ¿cuántos nos quedamos en quietud escuchando también lo que Él nos quiere decir? ¿Cuántos sabemos escuchar la voz de Dios? Ah, pero es que yo no lo escucho. Bueno, pero es que no te aquietas. El Señor habla a través de su palabra. El Señor usa personas para venir a hablarte y a decirte. Entonces Dios también quiere que tú estés quieto y que sepas que Él es Dios y que Él te va a hablar. Y que la oración no es solamente que tú pidas y hables y hables y hables. No, tienes también que esperar que Dios hable contigo. Es esa común unión, es esa relación especial. Y si decimos que ese es el matrimonio perfecto, entonces tiene que haber una comunicación perfecta, porque Dios es perfecto. Y si la comunicación no es perfecta, ¿es culpa de quién? Es mi culpa, porque la comunicación de Dios está aquí, en su palabra. Aquí es que está escrito toda su voluntad para nuestras vidas. Y si yo no estoy teniendo una buena comunicación, el problema soy yo, que no estoy yendo como debe ser a la presencia de Dios. No estoy tomando en cuenta ese privilegio y ese deber que Dios me está diciendo que tengo. Entonces tengamos cuidado si tenemos un problema de comunicación con Dios y comencemos hoy a evaluar y a precisar cuál es el problema. No estoy escuchando o no estoy siendo medida en el hablar, no estoy hablando como debe ser, solamente el Señor te lo va a revelar y yo te invito a que te sacudas hoy, a que te quites la pereza, a que te quites el velo que te ha tenido en esa cueva metido y que le digas, Señor, es cierto, no tenemos una buena comunicación por mi culpa. Y yo quiero de hoy en adelante entender que estoy en ti y que tú estás en mí. Y que tú y yo somos uno en Cristo. Y ese estar en Cristo deberíamos entender que la oración del justo tiene poder. ¿Sí? ¿Por qué también debemos orar? Es la tercera característica o el tercer asunto por el cual debemos orar. La oración es un medio de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia, entendimos que es un regalo inmerecido. ¿Sí? Es algo que el Señor nos está regalando que no nos merecemos y ya lo habíamos visto. No tenemos el mérito para recibirlo, pero Dios nos los da. Y es un medio de gracia porque a través de tu oración y mi oración, Dios cumple su voluntad. Y podemos decir, entonces la oración cambia las cosas. ¿Qué piensan ustedes? Porque si el Señor dice, buscad mi rostro, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta? Tu rostro buscaré, Señor. Cuando el Señor nos dice en su palabra, vuelve, hijo descarriado,
¿Cuál debería ser inmediatamente? Señor, vuelvo a ti. Escucho tu llamado y quiero escuchar la voz de mi buen pastor. Si el Señor ha sido tu consuelo, ¿no deberías tú y yo, no deberíamos cantarle alabanza y darle la gloria y darle las gracias? Entonces, te pregunto, ¿crees que la oración puede cambiar las cosas? Y si tu respuesta allí donde tú estás, duda, no sé, puede ser, algunas veces sí, algunas veces no. Yo te invito a que leas la palabra de Dios en Santiago 5, del 13 al 18. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dice la última parte? Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿hace o no hace la diferencia la oración? Lo dice la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y si estás afligido, entonces dice que ores. Y si estás alegre, entonces canta alabanza, que es oración doblemente. Pero si estás enfermo, entonces llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y dice que el Señor lo levantará. Y si cometemos pecado, también dice que serán perdonados. La oración cambia las cosas y es el medio de gracia que Dios utiliza para que tú y yo tengamos contacto con Él, conforme a su voluntad sea hecha en la tierra, a través de que tú y yo oremos, eso sí, conforme a su palabra. Pero ¿cómo sé cuál es su voluntad? Lea la Biblia, hijo de Dios, lea la Biblia. A veces cuando me dicen, es que yo quisiera orar como tú, es que no vas a orar como yo. ¿Quieres orar? Entonces lee la palabra de Dios y ora con base en la palabra. Porque es la forma que Dios determinó para que tú y yo nos comuniquemos con Él. Hoy sé que hay muchos que están afligidos. Y Dios te está diciendo hoy, haga oración. Y hace unos días orábamos por nuestros hermanos que están enfermos, que están afligidos. Y yo le decía al Señor, aún si ellos no pueden en este momento hacer oración porque su cuerpo está debilitado, porque su mente está triste, porque se sienten solos, hoy nosotros los levantamos en oración y los llamamos delante de tu presencia y buscamos, Señor, tu rostro para que tú te hagas presente en cada lugar donde haya un hijo tuyo afectado. Bien sea por el virus, bien sea por otra situación, bien sea por escasez. Señor, hacemos oración y yo creo realmente que la palabra de Dios se cumple. Y si estamos alegres porque hemos visto que el Señor ha cambiado una situación que no tenía esperanza, entonces cantemos alabanza y demos la gloria y agradezcamos al Dios Todopoderoso. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. No es que tú tienes poder y lo vas a levantar, no. Pero el Señor lo va a levantar a través de tu oración. Es un medio de gracia. Entonces vemos la oración como un deber. Sí, lo tenemos que hacer. Es un privilegio que tenemos tú y yo. Sí, que el Señor nos regaló. Que el Señor nos está dando esa manera exclusiva de comunicarnos con Él. Y también es un medio de gracia. Y como ya les decía, la oración eficaz tiene verdadero poder. Y me encantó esto que leía y dice, cuando oramos apasionadamente y con propósito, de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios responde poderosamente. ¿Y qué es orar de manera eficaz? Porque dice, la oración eficaz tiene verdadero poder. Eficaz es que produce el efecto esperado, que obtiene los resultados esperados. ¿Y cómo vamos a orar? ¿Y quién es justo?
Justos somos tú y yo porque Jesucristo en la cruz, cuando fue voluntariamente a morir por ti y por mí, nos justificó. Somos justos. Y cuando tú oras de esa manera apasionada, sabiendo delante de quién estás yendo, y oras con un propósito definido a través de la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad que está escrita en su palabra, Dios responde poderosamente. Y quiero animarte a que pruebes, a que lo hagas. La oración eficaz tiene verdadero poder. Y si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, entonces tengo el poder de orar. Y si tú y yo como iglesia estamos unidos a Cristo como un solo cuerpo, ¿por qué la iglesia no tiene poder? ¿Qué está pasando? La iglesia en el mundo. ¿Por qué no tenemos el poder para sanar a los enfermos? ¿Por qué no tenemos el poder de ver los milagros, prodigios y señales? El Señor dice que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, la montaña se mueve. Y hablamos de Elías en un principio. Sí, ese hombre se escondió en la cueva y tenía miedo. Pero Elías oró. Y hubo una oración poderosa y dejó de llover 3 años y medio. Y luego oró de nuevo y volvió la lluvia. Ay, Señor, pero es que yo oro y ese era Elías, pues. Y Elías también no se escondió en la cueva. Es el mismo ser humano, con debilidades. Es el mismo ser humano que peca todos los días. Pero tú estás en Cristo y Cristo está en ti, y dice que la oración del justo tiene verdadero poder. Y dice la palabra de Dios en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ya se los dije, pásate de aquí para allá. ¿Cómo se llama la montaña? ¿Cómo se llama? Se llama coronavirus. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Ora con poder, ora apasionadamente, porque la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada. Y también dice que si tú oras, el enfermo sanará. Tomemos la palabra de Dios y oremos conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento de derrota. Lleva cautivo todo pensamiento que no te está dejando ir a la presencia de Dios, porque las armas que Dios te entregó en las manos son de poder, son de victoria, son para ir más allá, a conquistar lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. De paso, con todo esto que el Señor nos viene diciendo, no nos dejó solos, nos dejó también al Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y dice que aún si tú no sabes qué orar, el Espíritu Santo sí, pero que en tu corazón haya la intención de ir delante de Dios. No podemos decirles en un pizarrón una fórmula mágica cómo orar. 2 más 2 es igual a 4. Y ese 4 va a ser la oración poderosa que Dios va a contestar. No tenemos fórmulas mágicas. Y no depende de la elocuencia y lo fluido y lo hermoso de tus palabras. No. Y no tenemos que usar ciertas frases determinadas o algo ya predeterminado para que Dios conteste nuestras oraciones. No pongas tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. No insistas en hacer las cosas a tu manera. No le digas a Dios lo que Él tiene que hacer. Aprende como nos enseñó el mismo Jesús, que aunque tenía miedo de ir a la cruz, le dijo, Señor, si es posible de mí, pasa esta copa, pero si no, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero ahí comenzamos a temblar,
porque no sabemos la voluntad de Dios a dónde nos va a llevar. Pero ¿sabes qué? La respuesta está en su palabra. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque no lo entendamos y aunque no lo sepamos, la palabra de Dios dice que es así y así es, porque es la única verdad absoluta. Que se cumpla, Señor, tu voluntad. ¿Podemos ser tan humildes como fue Cristo de decirle a Dios eso? Simplemente yo te invito a que vayas delante de Dios de manera transparente, de manera genuina, de manera sincera, pudiéndole decir cómo te sientes, pudiéndole decir quién eres, pudiéndole decir con claridad los pecados que has cometido. Todo lo puedes hacer delante de Dios porque de todas maneras Él ya lo sabe. Y recordar que Él nos entregó esas armas y que son poderosas en Dios. Yo quisiera y anhelo en mi corazón que nuestra iglesia y toda la iglesia en el mundo se levante en oración. Se levante creyendo la palabra que dice que la oración del justo tiene poder. Y que si tú y yo nos unimos porque estamos en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros somos uno en Cristo, ¿cuán poderosa puede ser una oración? ¿Cuánto poder puede tener cuando todos unánimes juntos clamamos al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, cuando buscamos su presencia, más allá de lo que tus ojos miren, más allá de las circunstancias que estés pasando, más allá de lo que puedan ver tus ojos? Hijo de Dios, cierra los ojos y abre tus ojos espirituales. Habla con Dios, el Todopoderoso, y dile: yo quiero entender, Señor, que tú estás en mí. Revélamelo y que yo estoy en ti, que somos uno y que tengo el privilegio de ir a tu presencia. ¿Y qué le decimos a Dios cada día? Es que yo oro 2 minutos y ya se me acaba el repertorio. Es que yo no puedo orar tanto tiempo. Y si el Señor nos pide nuestro diezmo, que es el 10% de nuestros bienes, de nuestros ingresos, si nos pide el 10% del día, 24 horas, el 10% son 2,4 horas de oración. ¿Cuántos oramos ese tiempo diariamente? Yo no lo hago. El Señor ni siquiera nos está poniendo una medida de tiempo para orar. Pero no entiendo tampoco cómo tenemos oraciones profesionales, oraciones preparadas, nos volvemos religiosos, hijos de Dios. ¿Qué le podemos decir a Dios cada día? Y te quiero leer unas preguntas que hay aquí. ¿No sabemos que hemos ofendido a Dios y que por medio del pecado nos hemos hecho detestables y dignos de su ira y maldición? ¿No podemos ir delante de Dios a pedirle perdón? A que Él nos revele que lo hemos ofendido a Él, que no es contra mi hermano, que no es contra mi pareja, que no es contra mis hijos, que no, es contra Él. Y quiero preguntarte hoy, ¿no tienes parientes, amigos, familia, a quien quieres entrañablemente y quieres compartir sus alegrías, pero también sus tristezas? ¿Alguno, ya lo leímos, está enfermo o afligido? ¿Tienes alguna tentación diaria? Tantas y tantas cosas que podemos presentar delante de Dios. El trabajo diario, la familia, la preocupación, la alegría, el logro, la tentación,
¿Cómo se te acaba tan rápido el repertorio? Cuando tú vas y pasas horas en internet hablando por teléfono, pasas horas en el WhatsApp viendo los grupos y hablando con todo el mundo. Voy al Twitter, voy al Facebook, voy al Instagram, pero no tengo tiempo para hablar con Dios porque no sé qué decirle, no sé qué hacer. Es rapidito. Prueba. Yo te invito a que pruebes. Apaga las redes sociales un día y dedícate a estar en la presencia de Dios, porque ¿sabes qué consigues aquí? Angustia. ¿Sabes qué consigues aquí? Desesperanza. ¿Sabes qué consigues así? Consigues aquí problemas. Aquí consigues la solución. Aquí consigues paz. En la presencia de Dios hay plenitud. Cuando vas a Él, Él te abraza, te llena de su paz, te da de su amor, también te corrige, también te redarguye de pecado, también te enseña que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal. Ora, hijo de Dios, apasionadamente, fervientemente, como lo hicieron esos hombres de la Biblia, como lo hacía Ana, como lo hacía Elías. Ve a la presencia de Dios como Moisés, que dice que cuando venía de esa presencia, su rostro resplandecía de tal manera que tenía que cubrirlo para que la gloria de Dios no encegueciera los ojos del pueblo. Cuando tú estás en la presencia de Dios en oración, tú comienzas a parecerte a Él, comienzas a oler a Dios. Tu manera de pensar, de vivir, de hacer, sin importar el que esté a tu alrededor, sin importar lo que el otro haga, porque es para Dios y lo haces con amor. Es solamente en esa presencia. Tenemos que interceder, hijo de Dios, por nuestra iglesia, por nuestros líderes. Hay tantas y tantas cosas. Haga una lista, si le cuesta tanto, haz una lista de todas las cosas que le quieres decir y cada cosa con detalle. Comienza, no sé, 10 minutos y proponte la semana siguiente, entonces, esta semana oro 10 minutos, la semana que viene 15 minutos. Y así, hasta que logres estar en esa plenitud y vas a ver que de allí no vas a querer salir. Pero ¿cómo debemos orar? Entonces, si no hay una fórmula mágica, si no hay la manera, si no hay la forma. Y esta pregunta fue la que motivó a los discípulos a pedirle a Jesús que los enseñara a orar. ¿Cómo orar? Y ya dijimos que debemos hablarle con el corazón, con sinceridad, con transparencia, y debe ser nuestra intención habitual en la oración. Pero el Padre nuestro es el modelo que el Señor nos dejó. No solo nos brinda una oración, sino que también es un patrón a seguir. Dice que necesitamos entender con quién estamos hablando. Y comenzamos, Padre nuestro. ¿Por qué tú crees que Jesús comenzó diciendo Padre nuestro? Para que entiendas que hay una relación de papá con hijo. Papito Dios, ese papá que está en el cielo, que tú eres su hijo, te relacionas con él y él contigo. Pero que no se te olvide que él está en los cielos. Y que debes tener bien en claro que tienes que tener reverencia y temor reverencial en espíritu para estar con Dios. Que toda palabra sea medida y que no seas tú prometiendo cosas que no vas a cumplir, porque Dios no te está pidiendo que prometas nada. ¿Sí? No te apresures con tu boca a prometer y a decir cosas que no debes. Ve delante del Señor y dile Padre nuestro. Sí, Papito Dios, reconozco, es el modelo, pero es la parte, ¿a quién le estás diciendo? Es la parte que te indica la relación que puede hacer.
que puedes tener con el Señor. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú y yo como pueblo de Dios debemos entender que el nombre de Dios debe ser santificado y que bien sabemos que hoy en día también bastante que es profanado, bastante que es tenido por burla, bastante que hay chistes. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo que necesitamos santificar también el nombre de Dios. Y cuando tú le dices, venga tu reino, es para que tú y yo pongamos la mirada en los cielos, en el reino de Dios que es perfecto, que es bueno, donde están todas las riquezas físicas, espirituales, emocionales. Quita la mirada de lo que están viendo tus ojos hoy y dile que venga tu reino, a mi vida, a mi casa, a mi país, a mi iglesia, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque la voluntad de Dios se cumple de manera espectacular en los cielos. Señor, que se haga tu voluntad, la que sea, que sea. Que se haga tu voluntad en la tierra, en este mundo. Y por supuesto, pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día. Ese pan que desde el principio brotaba del cielo y era para alimentar al pueblo. No nada más pan físico, sino el pan de su palabra, el pan espiritual que necesitamos. Y recuerda que cuando el Señor derramaba el maná en el pueblo de Israel, lo derramaba a diario y cada familia tenía lo que necesitaba para ese día. Entonces no te aflijas porque no tienes más, porque Dios va a proveer tu pan de cada día. Dile, dame, Señor, el pan de este día, de hoy, el alimento que necesito para mi casa, el alimento que necesito para mi familia y aún el alimento espiritual para fortalecerme y salir adelante. Ir delante de Dios reconociendo nuestro pecado y decirle, Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Dios, porque estamos en una época donde en vez de reverenciarte a ti, reverenciamos al mundo. Y los que son hoy ídolos son los que van totalmente en contra de tus preceptos, de tus principios. Deja que en tus labios fluya y deja que el Espíritu Santo te muestre, porque me ha tocado orar por personas que están cercanas a fallecer y me han dicho, yo no tengo pecado. Y hay altivez en sus corazones. Yo nunca he pecado, yo siempre he sido una persona buena y no tengo nada que decirle a Dios. Aún hace poco oré por una persona y en lo que le dije, comenzamos a orar y yo le dije, repite conmigo, vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios porque Dios es reconciliación, porque Dios es amor, porque Dios te da paz. Cerró sus labios y no hubo forma de que ella proclamara, ni pronunciara, ni dijera absolutamente nada. No sé, solo el Señor sabe lo que había en su corazón. Ella decía, yo hablo todos los días con Diosito. No sé de qué tamaño era Diosito para ella y no sé cuál era su relación y no soy quien para juzgar. Pero cuando decimos no tengo pecado, ya eso es un pecado. Pecamos todos los días, Señor, perdona nuestros pecados, pero también dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que sacar de nuestro corazón eso que todavía nos hace daño. Tenemos que sacar de nuestro corazón esa persona que tal vez nos ofendió, que nos perdona. Perdona si es a tu esposo, si es a tus padres, si es a tus hijos. Hoy es un buen día para entrar en esa presencia, pedir perdón y perdonar. Y para finalizar, dice allí, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tenemos tentaciones a diario.
Y si bien es cierto que debemos evitarla, también debemos ir delante de la presencia de Dios y decirle, no me dejes caer en la tentación. Y si mi tentación es esta, está en mis ojos, pues entonces volteo la mirada hacia otro lugar. Si la tentación está en mis manos, entonces yo amarro mis manos y le pido al Señor, no me dejes caer en tentación. Y si esta tentación es lo que me hace pecar, Señor, apártala. Ayúdame a ser fuerte, fortaléceme, Dios, y líbrame de todo mal. Hijo de Dios, ve a la presencia del Señor, dile que te lleve a esa cascada donde fluye y fluye y fluye el agua viva de Dios para ir a su presencia. Yo escucho a personas así, la que más ora, pues, no se trata de una competencia. No se trata del que mejor ore, más largo, más corto. Se trata de un corazón dispuesto, de un corazón sincero, de un corazón transparente y que vaya apasionadamente orando conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos entender que es un deber, que es un privilegio y también es un medio de gracia. Y que tú y yo somos instrumentos de esa gracia para ir delante de la presencia de Dios e interceder. Yo quiero invitarte donde estás para que podamos orar juntos y más allá de seguir una oración y más allá de repetir o de repente así es Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, haz tu propia oración allí donde tú estás. Si te distrae de repente lo que yo pueda decir o lo que yo pueda estar hablando, entonces quita el audio y solamente conéctate en la presencia del Señor. Ten este tiempo tuyo con Dios. Cierra tus ojos allí donde estás y comienza tal como Él se lo enseñaba a los discípulos. Padre nuestro. Acércate al trono de gracia. Recuerda que tienes libre acceso. Ve delante de tu papito Dios. Eres mi papá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre es. Dios eterno, que venga tu reino, que se establezca tu voluntad. Dios eterno, que venga tu reino, que se establezca tu voluntad y para siempre seas exaltado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, eternamente seas exaltado. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que te pasees por cada hogar que está recibiendo este mensaje hoy y que puedan acercarse a ti, Señor, sabiendo, Dios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas.
Vamos delante de tu presencia, Padre nuestro que estás en el cielo. Hoy santificamos tu nombre, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que venga tu reino y se establezca en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Escuchando un mensaje como este hoy por primera vez, si tienes mucho tiempo o poco tiempo caminando con Cristo, pero Dios te está preguntando hoy, ¿qué haces en esa cueva escondido? Dios te dice hoy, sal fuera de tus miedos, sal fuera de tus temores, sal fuera de tu aflicción. Sal fuera, hijo de Dios, y colócate delante de Jehová, del Dios Todopoderoso. Recuerda todo lo que Él ha hecho. El Creador del universo está inclinando su oído para que tú vayas delante de Él hoy con plena certidumbre de que Él te está escuchando. Quita de ti todo temor. Quita aún si crees que no eres digno de estar en su presencia, porque sus brazos están abiertos para recibirte. Él está esperando que abras tus labios y le digas, Papito Dios, Padre nuestro, Padre mío, voy delante de tu presencia y te expongo, Señor, mi aflicción, mi enfermedad, mi tristeza, mi alegría, mis problemas. Delante de ti, Padre amado, que yo no quiero seguir viendo, Señor, con mis ojos limitados, porque todo lo que veo es triste, porque todo lo que veo es tragedia, porque todo lo que veo, Señor, hace que me aflija y que me dé ansiedad, que de noche me despierto porque tengo el pánico, Señor. Yo quiero ir, Dios, confiadamente y callar todo el ruido exterior. Y callar mi mente y estar quieto y estar quieta y saber que tú eres Dios, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios poderoso que resucitó a Lázaro. Y aún si sientes que no hay en ti esa necesidad, yo te digo que te obligues solamente. Dile, Señor, quiero, pero mi carne es débil. Tengo fe, pero aumenta mi fe. Yo no sé cuál es tu situación. Solo tú la puedes decir, solo tú la puedes hablar. Clama al Dios Todopoderoso. Clama al Dios que pelea la batalla por ti. El Dios que con una palabra hizo los cielos y la tierra. Y dice Génesis, en el principio dijo Dios. Cree que Dios te está diciendo a ti, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, ha llegado la luz de Cristo a tu casa, a tu matrimonio. Levántate, aún tú que estás enfermo, y dile, Señor, tú eres el que sopla aliento de vida a mis huesos secos. Tú eres el que regenera mis pulmones. Tú eres el que quita toda infección en el nombre de Jesús. Por tu sangre, Señor, derramada en la cruz. Gracias porque sé que tú perdonas mis pecados. Gracias, Señor, porque el velo se rompió y tengo el privilegio de ser tu hija y de ya no ir como extranjera y de ya no ir, Señor, como una extraña,
sino que voy delante de tu presencia, Señor, como esa hija consentida, como esa hija amorosa, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, a llenarme de ti, precioso Padre. En el nombre de Jesús oro para que seas tú soplando, soplando, soplando vida, Señor. Paséate, Dios, con poder. Paséate, Señor, en cada hogar que está escuchando hoy. Que tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí, en mi familia, en mi país. Aún donde tú estás, Hijo de Dios, en otra nación, tal vez afligido, tal vez confundido, tal vez sin saber, Señor, qué hacer. Siéntate como lo hizo Nehemías, que se dolió, sí, por su situación, pero más aún por la situación de sus hermanos, por la situación de su nación. Ayunó y oró fervientemente. Daniel también oraba, reconociendo quién es el Señor Todopoderoso. En los salmos hay oraciones también para combatir a tus enemigos. Solamente es que tú te dispongas, solamente es que tú quieras y que tú anheles esa presencia hermosa y estar en esa plenitud. Vuelve allí donde estás, Padre nuestro, dile al Señor que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Habla con Dios y agradécele por su presencia en tu vida, por permitirte hoy que este mensaje llegue y que tú puedas hoy reconocer y entender que Dios es el poderoso, que Dios es el que hace, que Dios está contigo. Gracias, amado Jesús, por recordarnos lo importante de la oración. Gracias, Padre Celestial, porque la iglesia que tiene poder es la iglesia que ora, unánimes juntos. Hoy te damos la gloria, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Dios eterno, que venga tu reino, que se establezca